agradeciéndoles por su participación y tenemos las palabras de bienvenida a cargo del director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el profesor Juan Manuel Sosa Sacio. Adelante, doctor Sosa. Muchas gracias, Candelaria. Bienvenidos y bienvenidas todos. En esta ocasión traigo el saludo del Centro de Estudios Constitucionales, dirigido por el magistrado César Ochoa Cardich, que por motivos laborales no ha podido estar con nosotros en esta ocasión. También para saludar al profesor Rafael Bustos por la deferencia de acompañarlos en esta ocasión para disertar sobre esta conferencia en torno al Estado de Derecho y Democracia ante la inteligencia artificial, que es un tema en el que el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios ha venido trabajando, explorando, diríamos que estamos en una etapa explorativa en estos últimos tiempos, ¿no? Por lo que es especialmente importante poder contar, en efecto, con la mirada, el aporte de un especialista de la talla del profesor Rafael Bustos, ¿no? Como sabemos, la inteligencia artificial es un asunto que está vinculado con la forma en la que miramos el gobierno, ¿no? La relación entre gobierno e inteligencia artificial, cómo los gobiernos pueden regular la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional también, cómo en efecto esto puede impactar en nuestras labores, por no mencionar también asuntos vinculados con los derechos fundamentales y el funcionamiento de la democracia, como nos va a hablar precisamente el profesor Bustos, ¿no? Solo para, seguramente ya lo saben, pero el profesor Rafael Bustos Giesbert es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro titular de la Comisión de Venecia por España y director del Instituto de Derecho Parlamentario. Nuevamente, profesor Bustos, es un gusto estar con usted, le agradecemos mucho por atender a nuestra invitación y nada, estamos seguros de que esta disertación será nos brindará una información que nos servirá para todos y todas. Muchas gracias, profesor. Enseguida, entonces, sobre las palabras que ya ha señalado nuestro director ejecutivo, voy a hacer además alguna breve presentación del profesor Bustos. Debo señalar además que si me dedicara a presentar toda la amplia bibliografía que ha producido, ocuparía muchísimo su tiempo. En realidad es un catedrático muy importante y más aún que en esos tiempos ha ido trabajando, tiene un proyecto además sobre la inteligencia artificial y su impacto en el derecho constitucional y en el Estado de Derecho. Él es director del Instituto de Derecho Parlamentario, también es representante ante la Comisión de Venecia del país de España. Actualmente tiene esa función. Asimismo, ha realizado estancias de investigación en distintas universidades en el Reino Unido, en Italia, y tiene una gama de publicaciones, tanto en derecho como había señalado anteriormente, en un proyecto sobre inteligencia artificial y su impacto en el derecho constitucional y en el Estado de Derecho. Profesor Bustos, para nosotros es un verdadero gusto tenerle hoy día en el Perú virtualmente. Ya estuvo presente aquí en el Tribunal Constitucional presencialmente hace unos meses, así que le dejo en el uso de la palabra por 45 minutos. Adelante, profesor Bustos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su amabilísima presentación, pero sobre todo muchas gracias por la invitación que me han cursado a participar en este evento. Para mí es un honor, es un placer y espero que a lo largo de esta intervención las enormes expectativas que mis presentadores han puesto pues puedan verse en un 10%, no más, satisfechas. Y sin más, me gustaría comenzar la intervención eh, sentando algunos puntos de partida mínimos respecto a qué es la inteligencia artificial y cómo debemos afrontar su mera existencia para poder luego entender cuáles son los efectos que se producen en los tres elementos básicos que componen el derecho constitucional hoy, que no son otros, para mi gusto,
que el principio democrático, la democracia, los derechos fundamentales, los derechos humanos y el Estado de Derecho. ¿Por qué definir primero la inteligencia artificial? Pues para eliminar algunas aproximaciones que quizás sean tributarias demasiado de la ciencia ficción, tanto en la literatura como en el cine, y que distorsionan a menudo la forma con la que nos enfrentamos a los problemas que tenemos delante. La definición de lo que es la inteligencia artificial en la inmensa mayoría de los textos que lo han intentado definir se va a sentar en cuatro elementos básicos. Eh, Antes que nada, la inteligencia artificial es un programa informático, más o menos complejo, pero es un programa informático, no más que eso, que puede ser enormemente complejo o que puede ser enormemente sencillo. En segundo lugar, es un programa que tiene unos objetivos que están previamente definidos para ofrecer unos resultados. Esto es, el programa actúa para conseguir algo a través de unos determinados resultados que pueden consistir en contenidos, predicciones, recomendaciones o puro aprendizaje. Estos son los cuatro tipos de resultados. Tercer elemento, ese programa informático con esos resultados puede influir en su entorno, puede generar en el entorno que sea aplicado efectos. Y cuarto, y más importante elemento para mi gusto, está dotado de un cierto grado de autonomía. Esto es, de capacidad para tomar decisiones por sí mismo. En la definición de en esta definición de inteligencia artificial, que es la de la OCDE, que es la del Reglamento de Inteligencia Artificial del Derecho de la Unión Europea, esto de la Convención Marco Europea sobre Inteligencia Artificial, todas tienen en su definición estos cuatro elementos. Dos que son los que realmente añaden algo diferente al, digamos, tradicional análisis de todos los temas relacionados con las nuevas tecnologías y la informática. Una es que tiene capacidad para aprender y para aprender por sí mismo. O sea, que no responde solo a los inputs que le hemos suministrado, sino que sobre esa base de esos inputs puede generar nuevo conocimiento. Y segundo elemento clave para entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, es que tiene un cierto grado de autonomía. Esto es, de capacidad para tomar decisiones por sí misma sin intervención humana. Esto es lo que la hace diferente. Bien, dicho esto, y tomando como punto de partida esta definición, la metáfora inteligencia artificial puede ser engañosa, puede ser equivocada. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque no es inteligencia. Esto es importante. Cuando usamos la palabra inteligencia, pensamos en la inteligencia humana. La inteligencia artificial no es inteligencia. No es una inteligencia porque no es emocional, es puramente racional en el sentido en que enseguida diré. Segundo, porque no es general. Se supone que se podrá alcanzar. Yo no tengo nada que esto vaya a ocurrir, sino que es sectorial. Esto es, se aplica a determinados ámbitos del conocimiento, no como la inteligencia humana, que se aplica simultáneamente a todos. Es sectorial y puede ser mucho mejor que la inteligencia humana en los sectores en los que están especializados. Piensen ustedes en las máquinas, de las máquinas de ajedrez,
máquinas de juego, los programas de juegos en Internet son infinitamente superiores a la inteligencia media humana e incluso a la inteligencia de los grandes maestros de ajedrez. Pero no les saquen del ajedrez. No, no van a poder hacer otra cosa. Son sectoriales. Y en tercer lugar, y esto es importante, no son causales. La inteligencia humana opera sobre la base de análisis de causa-efecto, mientras que la inteligencia artificial funciona a través de inferencias. Esto es, si queremos entender cómo funciona la inteligencia artificial, no es más que, perdonen la simplificación, pero es para aclarar de qué estamos hablando, no es más que los resultados estadísticos de aplicar eh, un número infinito de datos previamente obtenidos. No razona, infiere resultados a partir de los datos de los cuales que le son suministrados. Por lo tanto, esa inteligencia, bueno, es una forma de nuevo, ofrecer contenidos, realizar predicciones, realizar recomendaciones, hacer decisiones o autoaprender, pero con mecanismos que no son idénticos, ni mucho menos a los de la inteligencia. Luego, inteligencia, bueno, no lo sé. Artificial. Y, bueno, es artificial en el sentido de que es creada por el hombre. ¿Mm? Es el hombre el que provoca su creación y el que genera indirectamente los resultados, y esos resultados son, digamos, consecuencia de cómo actúa aquello creado por la herramienta. Pero no actúa por sí misma. No hay, dice Balkin en una preciosa imagen, no hay que caer en la falacia del homínculo. O sea, no hay un pequeño ser humano con aspecto extraño que explique cómo funciona la inteligencia artificial. No, no es así. Ahora bien, la inteligencia artificial actúa para conseguir los resultados que el ser humano le pide. Actúa a partir de datos suministrados por el ser humano. Es entrenada conforme a las herramientas que diseña el ser humano. Es decir, no es un ente que tenga voluntad propia o ajena. ¿No? Es un ente, es un programa que actúa según haya sido diseñado por el ser humano. Y ante este esquema, ¿no?, de lo que es la inteligencia artificial, caben dos puntos de vista. A mí me gusta, porque somos juristas en la inmensa mayoría, o sociólogos, o politólogos, por tanto, somos gentes formadas en las ciencias humanas, evocar dos mitos culturales, ¿no? Dos mitos que muestran las dos visiones que tenemos frente a la inteligencia artificial. El primer mito es el de Frankenstein. Cuando pensamos en inteligencia artificial, pensamos en la figura de Mary Shelley, ¿no?, diseñando la idea de un ser creado con el resto de cuerpos humanos que una vez adquiere vida, no es capaz de hablar, pero aprende a hablar, oyendo al resto de seres humanos, y que cuando descubre que su amada corresponde en su nueva versión de Frankenstein, se vuelve loco y ataca a los humanos. Esta es una visión de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un monstruo que va a crear grandes desgracias. Pero hay otras visiones. La imagen que a mí más me gusta es la del golem. El golem es una figura mítica de la cultura hebraica. En la cultura hebraica, el golem es una figura de barro
que se le da vida. La versión más conocida es la de El Golem de Praga, en la que un rabino particularmente sabio forma un golem para ayudarle en las tareas más duras del, de la- del cuidado de la sinagoga. Y el golem no tiene capacidad para comunicarse, excepto una tablilla que se le cuelga unas veces simbolizada en la boca, otras en el pecho, que pone la palabra emet, que en hebraico significa, es uno de los nombres de Dios y significa fidelidad, ¿verdad? Y cuando lleva esta bolilla, se puede recibir instrucciones y puede actuar. Pero como buena figura hebraica, en el Sabbat, el golem permanece, no puede trabajar y por tanto el rabino le quita la tablilla. Un Sabbat, el rabino olvida quitarle la tablilla y el golem, al no tener instrucciones claras, empieza a actuar por su cuenta y acaba generando todo tipo de desastres. El rabino entonces opta por borrar la primera letra de la palabra emet de la tablilla, se convierte en met, que significa muerte. Y el golem muere y desaparece. Esta es la otra visión. En la visión de Frankenstein, la inteligencia artificial es una creación humana que nos va a llevar a todos los desastres. En la visión del golem, que a mí me gusta mucho más, la inteligencia artificial es una creación humana para ayudarnos en las tareas más duras y pesadas, pero que si no es manejada con cuidado, puede producir desastres. Y desde luego, el ser humano siempre ha de tener la posibilidad de eliminar la primera letra y parar inmediatamente la inteligencia artificial. En el fondo, detrás de estos dos mitos, está el viejo mito de la, de Prometeo, ese robo del fuego a los dioses que provoca que los hombres salgan del estado de naturaleza, pero que también provoca que los hombres sufran todos los males. Bien, por tanto es muy importante tener esas dos perspectivas, esos dos mitos culturales, orientándonos cómo afrontamos la cuestión de la inteligencia artificial para garantizar los tres, o para garantizar, para relación con los tres pilares que componen el derecho constitucional actual. Los derechos, la democracia y el Estado de Derecho. Teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, como cualquier creación humana tecnológica, puede ser extremadamente peligrosa, pero también extremadamente beneficiosa para la consecución de los objetivos. Objetivos que en nuestro caso, los que nos interesan son la garantía de los derechos, la mejora de la democracia, la garantía del Estado de Derecho. Pues bien, el planteamiento que hasta ahora se está siguiendo es el de Frankenstein. Se está pensando permanentemente, y es el que seguiré yo en esta conferencia, aunque no es mi punto de vista, digamos, investigador. Lo que se está haciendo es observar y destacar cuáles son los riesgos que del uso de la inteligencia artificial se derivan para esos tres pilares. Muy rápidamente, porque no quiero excederme en el tiempo, y sí querría decir algo sobre cómo hay que afrontar las cuestiones desde el derecho constitucional. Vamos a Per- ver algunos ejemplos de los efectos potencialmente negativos que puede tener la inteligencia artificial en esos tres grandes pilares del constitucionalismo. En primer lugar, en los derechos.
¿Cómo afecta la inteligencia artificial a los derechos? Bueno, afecta de muchos derechos y de múltiples maneras. Yo solo voy a resaltar algunos que nos sirvan para tener una visión más o menos cabal del efecto de la inteligencia artificial en los derechos. Para empezar, la inteligencia artificial se nutre de datos. La inteligencia artificial no solo se crea a partir de datos, sino que se entrena con los datos y está diseñada en sus sistemas más avanzados para recopilar datos que continuamente mejoren, perfeccionen su funcionamiento. Los datos, se dijo ya en 2006 por un matemático inglés, son el nuevo petróleo. Cada vez que ustedes instalan una app nueva en su teléfono móvil, gratuita, no es gratuita. Están ustedes pagando. Están ustedes pagando en términos de datos que la app está recabando para sus propias finalidades, normalmente el entrenamiento de otros sistemas de inteligencia artificial. Con lo cual, a través del uso de todas esas aplicaciones, piensen ustedes en Facebook, piensen ustedes en WhatsApp, piensen ustedes en Telegram, piensen ustedes en todas las aplicaciones de Google, piensen en X, están permanentemente recabando datos de ustedes. No son gratis. Lo que pasa es que no están ustedes pagando dinero por ellas, están ustedes pagando con el nuevo petróleo sus propios datos. Y esos datos los procesan. Por tanto, lo primero que tienen ustedes es un problema de protección de datos. O lo primero que me genera la inteligencia artificial es un problema de protección de datos. ¿Qué hacen? ¿Qué se hace después con esos datos? Segundo problema, a partir de esos datos, pero también a partir de otras herramientas, tendremos grandes efectos sobre el derecho a la vida privada. Yo tengo una discusión muy divertida con mi mujer y mis hijos, habitualmente, seguro que ustedes también la tienen, que es esa convicción que tienen de que los teléfonos nos escuchan cada conversación. No les hace falta escucharnos cada conversación. Los teléfonos son perfectamente capaces de saber lo que queremos antes que nosotros. Con todos esos datos, con todos los datos que nosotros gratuitamente estamos teniendo, ellos pueden elaborar perfiles absolutamente individualizados de cada uno de nosotros y conocer nuestros deseos más íntimos o nuestros aspectos más íntimos de la vida personal. Como dice en un estupendo trabajo el profesor Wagner, la construcción del algoritmo, no tengan ustedes dudas. Todos y cada uno de ustedes tienen su propio algoritmo que está permanentemente recabando datos de ustedes para ofrecer, recuerden, contenidos, predicciones, recomendaciones, decisiones. Cuando a ustedes les sale en el teléfono móvil una sugerencia de un tema para comprar, nunca, nunca es casual. Es que saben lo que ustedes quieren. Privacidad. Tercer derecho, no discriminación. Los herramientas de inteligencia artificial están sesgados. Y están sesgados de manera prácticamente inevitable porque los datos a partir de los cuales se diseñan y los datos con los que se entrenan están sesgados. Piensen ustedes por un momento con el sesgo género, hombres, mujeres. Miren ustedes,
buena parte de los datos que están manejando los grandes sistemas, sobre todo de manejo del lenguaje, están en textos escritos. Y piensen ustedes en castellano, en español, el genérico durante siglos ha sido el masculino. Luego los datos, inevitablemente, están sesgados en origen por género masculino. Con lo cual, los contenidos, las predicciones, las recomendaciones, las decisiones vienen sesgados en origen por género. Pero piensen en otros criterios de discriminación y comprenderán cómo la presencia de minorías raciales o de etnias tradicionalmente preteridas o de orientaciones sexuales no declaradas públicas durante siglos, cómo afecta eso la alimentación y posterior entrenamiento de los datos. Miren, en un estudio aparentemente inocente, el reconocimiento facial. El reconocimiento facial funciona maravillosamente conmigo, hombre blanco de mediana edad. Funciona terriblemente mal con una mujer de raza diferente, blanca y de mayor edad. ¿Por qué? Porque los datos suministrados en términos de imagen son infinitamente superiores para hombres blancos de mediana edad para otros sectores. Luego, los resultados vienen en origen sesgados. Además, la discriminación se ve relevantemente afectada en términos de acceso a las nuevas tecnologías. Piensen ustedes en edad, piensen en extracto social. No tiene el mismo acceso una persona mayor de una clase económica desfavorecida y de una etnia minoritaria que un hombre blanco de mediana edad que es universitario como soy. Luego tenemos un problema de discriminación. Tenemos también un problema de derecho al proceso de vida. Esto me decían en la presentación que lo han planteado, entonces no vienen a volver mucho. Pero, ¿cómo puedo recurrir una decisión pública o privada que está basada en una herramienta de inteligencia artificial cuyo funcionamiento desconozco? La negación de un crédito bancario. La negación de un crédito bancario ya no la adopta el empleado de una entidad bancaria. El empleado de la entidad bancaria es lo que nos lo comunica. Pero quien lo ha decidido es un programa de inteligencia artificial. Programa de inteligencia artificial cuyo funcionamiento no puedo conocer. Entre otras cosas porque está sometido a reservas de propiedad intelectual, pero también porque en ocasiones el propio funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial no es comprensible, ni siquiera para sus diseñadores, en el conocido efecto black box. ¿Cómo puedo entonces recurrir a la decisión? Piensen ustedes si en lugar en sujeto privado es una entidad pública que decide, que recomienda la concesión de subvenciones. ¿Y con qué base recomienda esa concesión de subvenciones? Con la base de los datos que les hemos suministrado. Pero si no sabemos cómo funciona esa herramienta de inteligencia artificial, ¿cómo vamos a poder recurrir a la decisión? Bueno, nótenlo. ¿Esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es romper en origen el derecho de acceso a la jurisdicción. Porque no tenemos la capacidad de la jurisdicción. Y esa es la base del Estado de Derecho. El control judicial de las decisiones. Pero vayamos ahora a otro derecho que nos va a llevar a otro pilar. El derecho a la información. El derecho a ser informado. Hoy en día
buena parte de ese derecho se ejerce a través de plataformas y de redes sociales. Y aquí entran, no voy a elaborar mucho en el tema, las famosas fake news o las deep fake news, donde es perfectamente viable que a la imagen que ahora mismo están captando de mí a través de la plataforma Zoom, a esa imagen y a esta voz que están ustedes oyendo, se le pueden incorporar con la misma voz aguardentosa con la que les estoy torturando, que no se debe al alcohol, se debe al tabaco, y pues cualquier barbaridad, pues un reconocimiento público de que soy un abusador. Esto se hizo con Hillary Clinton. No estoy hablando de ciencia ficción. Esto sería perfectamente posible. Y claro, ¿en qué queda el derecho a la información? Si la información que se está suministrando utilizando herramientas de inteligencia artificial no se corresponde con la realidad. Piensen además la importancia de este efecto sobre los derechos si lo conectamos con un segundo pilar del constitucionalismo, la democracia. ¿Cómo se ve afectada la democracia? ¿O cómo puede verse afectada la democracia mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial? Pues miren, de multitud de formas, y además les diré que ya se han utilizado. La más burda, el ataque a las infraestructuras electorales. Hacer caer las páginas web de las juntas de los tribunales electorales, de la administración electoral, en el periodo electoral. Pero si usted consigue, con un ataque combinado, hacer caer la página en la cual se están transmitiendo los resultados en tiempo real de una elección, automáticamente nadie se va a creer que los resultados de esa elección sean limpios. Este es quizás el más burdo. Pues hay enormemente elaborados. Por ejemplo, provocar la sobreexposición de un determinado candidato en redes sociales. Perfectamente posible. Me interesa un determinado candidato y ¿qué es lo que hago? Genero que la presencia de ese candidato en las redes sociales aumente exponencialmente. ¿Cómo? Manipulando el algoritmo que hace la transmisión de las noticias y que prioriza las noticias en las redes. Rusia y las elecciones a las presidenciales rumanas del año pasado, que hizo aparentemente, según los servicios de inteligencia rumanos, pues básicamente lo que hizo Rusia fue generar la presencia masiva de un candidato que era desconocido, prorruso, en las redes sociales, a través de infinidad de bots que retransmitían imágenes y vídeos de TikTok del citado candidato hasta que se convirtió en omnipresente. Algoritmos que simultáneamente reducían la presencia del resto de candidatos. Esto se puede hacer respecto a las candidaturas, pero también se puede hacer de maneras mucho más elaboradas. Respecto, por ejemplo, a las ideas fuerza que se discuten durante una campaña. Decidir qué se discute en una campaña tiene un efecto inmediato en cuál vaya a ser el resultado electoral según la posición de los distintos candidatos. Piensen ustedes. Y yo pienso en el contexto europeo. Pero seguro que en el peruano pueden hacerlo igual. Contexto europeo. Si el debate gira en torno exclusivamente a la migración legal e ilegal en Europa y se están recibiendo constantemente mensajes negativos respecto al comportamiento de los inmigrantes en Europa, automáticamente el efecto es un apoyo radical
y se crea el clima de opinión que favorece a un determinado tipo de partidos, los de la extrema derecha. Sin embargo, si los mensajes tienen que ver con la igualdad social, la igualdad económica, entonces posiblemente lo que crearemos sea un ambiente partidario de los candidatos de izquierdas. Pero claro, es que esto puede ser dirigido a través de herramientas de inteligencia artificial. No es fruto del debate público. No es el resultado de lo que la gente de verdad quiere saber. Es el resultado de lo que los sistemas de inteligencia artificial quieren que ocurra. Eh, Quizás el más claro para mi gusto. Miren, se puede establecer perfectamente, de hecho, es la base del funcionamiento de las redes sociales porque están basadas en la búsqueda de efecto positivo de la publicidad. Se puede establecer perfectamente grupos casi individualizados, grupos muy pequeños, lo que se denomina microtargeting, a los cuales dirigir un determinado mensaje. Una, algo muy sencillo para comprenderlo rápido. Se puede saber si como les tengo a los dos en imagen, si a Juan Manuel le gustan los gatos o no. Y si a María no le gustan nada, María Candelaria no le gustan. Esto se puede saber perfectamente. Juan Manuel adora los gatos, María Candelaria odia a los gatos. Pues bien, jamás le va a llegar a Juan Manuel, que adora los gatos, una imagen o un vídeo en el cual alguien esté maltratando a los gatos, porque automáticamente va a predisponer en contra. Y viceversa. Eh, ¿Esto qué va a significar? Va a significar que a Juan Manuel solo le van a llegar imágenes de candidatos que estén con gatos. Nunca le va a llegar una imagen de un candidato que esté con perros. ¿Se entiende, no? Esto lo saben perfectamente. Y esto se usa en el pasado. Si además a eso unimos la capacidad para generar fake news, especialmente si son fake news profundas, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, lo que se está consiguiendo es manipular la formación individualizada del voto de cada ciudadano. Y no existe forma más grave de ataque a la democracia, porque además el ciudadano ni siquiera es consciente de ello. Estado de Derecho, tercer pilar. Ya hemos dicho algo respecto a su uso por los poderes. Miren ustedes, primero, sometimiento a la ley. Eh, Si yo le pregunto a Juan Manuel, si yo le pregunto a Candelaria, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que trabajan en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional o en el entorno del Poder Judicial, si han usado herramientas de inteligencia artificial para su trabajo, ustedes dirán, no, no las he usado. Bastante bien. ¿O no han usado ustedes clasificaciones de sentencias? ¿O no han usado ustedes sumarios de sentencias? ¿O no han usado ustedes traductores? ¿O no han usado ustedes hablas de Excel? Todo eso es inteligencia artificial. Y todo eso es susceptible de ser usado. Bien, ¿dónde está la base normativa para que ustedes puedan utilizar eso? En ningún sitio. ¿Dónde está la garantía de que esos sumarios de sentencias están correctamente hechos? En ningún sitio. Yo uso un traductor en inglés, pero no hablo francés. Y cuando tengo un texto en francés, no estoy seguro del significado, uso un traductor. En mi caso,
voy a hacer publicidad, pero no creo que me lo tengan en cuenta. Yo uso el traductor DeepL, que es un traductor de origen alemán, que a mí me parece que es magnífico. Miren, si yo uso ese traductor y pongo en inglés, the teacher is whatever, me va a traducir siempre por el profesor, nunca por la profesora. Si pongo the surgeon, el cirujano, me va a traducir por el cirujano, nunca por la cirujana. Bueno, pues esto lo estoy usando en la administración pública de manera constante, sin ninguna base normativa para hacerlo. Estado de Derecho. Segundo, seguridad jurídica. Uno de los elementos clave del Estado de Derecho es que el ciudadano puede prever cuál va a ser la respuesta de los poderes públicos ante un determinado conflicto. Podemos prever cuál va a ser la respuesta de una herramienta de inteligencia. ¿Dónde está garantizado? ¿Dónde está asegurado? ¿Quién es el responsable de una decisión que se adopta sobre la base de una recomendación realizada por una inteligencia artificial? Por ejemplo, el escándalo de Países Bajos. Se utilizó herramientas de inteligencia artificial para realizar la revisión de la legalidad de la percepción de determinadas subvenciones. O sea, de malas condiciones. Este era el caso. Se había planteado. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que la herramienta, como estaba sesgada de origen, recomendaba a la administración la revisión de casos y los perjudicados eran inmigrantes de religión musulmana que vivían en barrios pobres. ¿Por qué? Porque estaba sesgada. Los ciudadanos de los Países Bajos, no inmigrantes de raza blanca y protestantes, no es que no engañaran en la percepción de subvenciones, es que no eran revisados porque no aparecían como sospechosos. Y esto me lleva al último. ¿Y cómo recurro? ¿Cómo recurro ante los tribunales? Una decisión de un poder público que está basada sobre la base de recomendaciones que no sé cómo han sido realizadas. Porque lo que tengo que hacer es poder cuestionar los motivos de la decisión. Y los motivos de la decisión son desconocidos porque no sabemos cómo funciona la herramienta de inteligencia. Claro, si esto lo aplicamos a justicia, a la actuación de los jueces, imagínense. Un ejemplo muy claro y muy habitual, herramientas que miden el grado de probabilidad de volver a delinquir de presos en el caso de ser concedido un permiso de fin de semana. ¿Mm? Grado de acierto, según los estudios, muy superior al ser humano, ¿eh? Ahora bien, si eres de raza negra, vives en un barrio pobre, eres homosexual y has cometido un delito violento, ten por seguro que la herramienta te va a machacar. Bueno, pues, si la herramienta te está diciendo que hay altas probabilidades de que delinca durante el permiso, el juez va a tomar una decisión distinta a la que le está proponiendo la herramienta. O, por tanto, en Estado de Derecho tenemos un gravísimo. Me quedan, si no me equivoco, 5 minutos. Y pese a eso, soy un optimista. Pese a todo lo que les acabo de contar, soy un enorme optimista. Soy un enorme optimista respecto a los beneficios que la inteligencia artificial puede establecer los derechos de los seres humanos, la democracia y el Estado de Derecho.
Lo que ocurre es que tenemos que utilizarlo en nuestro favor, en la defensa de los valores que componen el constitucionalismo, porque son valores de libertad, son valores de igualdad, son valores de progreso, y debemos luchar por ellos. Miren, yo siempre uso, para entenderlo, porque a los juristas y a los sociólogos nos resulta complicado entender cuál es el punto de vista que tenemos. Yo uso siempre el, el, la metáfora de los medicamentos. Los medicamentos son fruto de la investigación en enfermedades. Los medicamentos nos reducen los dolores, nos curan las enfermedades, nos salvan la vida. Pero igual que hacen eso, potencialmente podrían destruir el género humano. La investigación que hay detrás de los medicamentos podrían destruirlos. Entonces nos parece absolutamente lógico que la comercialización de medicamentos requiera unos determinados requisitos, unas determinadas pruebas. Nos parece lógico, y aceptamos todos, que los experimentos clínicos para la búsqueda de medicamentos respeten unas determinadas reglas éticas y jurídicas. Y nos parece razonable. Y también nos parece muy razonable que si una autoridad pública autoriza un medicamento que produce efectos negativos, esa autoridad pública sea responsable. O que si un médico, o que si un hospital utiliza inadecuadamente esos medicamentos y genera daños en los pacientes, sufra consecuencias negativas, incluso penales. Bueno, pues en el fondo, esta es la misma idea que está inspirando la regulación de la inteligencia artificial en el mundo en general y en Europa en particular. ¿Cuál es la idea? La idea es que para que la regulación de la inteligencia artificial sea eficaz y genere efectos positivos y no efectos negativos, tenemos que regular el proceso de diseño, entrenamiento, comercialización y supervisión de las herramientas de inteligencia artificial. Es lo que se llama la regulación desde el diseño, que es exactamente igual a lo que hacemos con los medicamentos. Y en este sentido, básicamente, lo que estamos ofreciendo desde Europa es, seguido en Canadá, seguido en el Reino Unido, seguido en muchos otros países, es utilizar noción de riesgo. Si la inteligencia artificial genera un riesgo alto para los derechos, para la democracia, para el Estado de Derecho, entonces obligaremos a que su diseño cumpla unos requisitos determinados extraordinariamente estrictos. Incluso si el riesgo es inaceptable, lo prohibiremos. Por ejemplo, en Europa, las herramientas de reconocimiento facial en espacios públicos. Sin embargo, en China son permitidas, es que es otra cultura, no es nuestra cultura constitucional. Primero, la noción de riesgo. Habrá riesgos inaceptables, habrá riesgos elevadísimos, riesgos medios y habrá riesgos bajos. Y en función del riesgo, estableceremos muchísimos más requisitos y muchísima más supervisión antes de que permitamos que un sistema de inteligencia artificial sea aplicado. Por tanto, lo que haremos será restringir su acceso al mercado. ¿Cómo? A través de un sistema de control público previo y a través de un sistema de supervisión posterior con responsabilidad en el caso de producir efectos dañinos. De esta forma, o usted me demuestra que los datos que usted ha utilizado para diseñar la herramienta y para el entrenamiento posterior han sido captados legalmente con conocimiento y consentimiento de los afectados,
que usted ha corregido los sesgos discriminatorios, que usted ha previsto los efectos negativos sobre derechos fundamentales y ha previsto cómo reaccionar ante esos efectos, solo en ese caso las autoridades públicas van a utilizar su comodidad. Y si algo funciona mal, le vamos a hacer a usted responsable. O primer elemento, la idea de regulación. Segundo elemento, regulación desde el diseño. Segundo elemento, cuando ustedes abren un medicamento, si ustedes son los consumidores responsables, ¿qué es lo primero que hacen? Yo no soy un consumidor responsable, ya se lo digo. ¿Sí? Sacan las instrucciones, esas que no se pueden leer, donde uno ve cuáles son los efectos negativos del medicamento, donde uno ve con qué es incompatible ese medicamento, donde uno ve en qué contextos ese medicamento, contextos de enfermedad, ese medicamento es útil. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser iguales. Transparencia. La transparencia algorítmica lo que pretende es garantizar la rendición de cuentas. Esto es la explicación mínima que necesitamos para saber cómo funciona la herramienta y cómo se han sido asumidos los riesgos y cómo debe usarse. Cuarto o tercer y último elemento en el cual yo quiero entrar para que así me puedan hacer dos preguntas y así que María Candelaria me vuelva a invitar otro día a trabajar con usted. Muchísimas gracias, Y profesor. no, una última cosa, Candelaria, una última cosa. El medicamento lo prescribe un médico y decide tomarlo el paciente. En inteligencia artificial, lo mismo. Control humano. Control humano. La decisión acerca de si ese contenido, esa predicción, esa recomendación o esa decisión es correcta y debe aplicarse cuando afecta a aspectos esenciales de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La decisión última ha de ser humana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rafael Bustos. Realmente ha sido un placer escucharle y nuestras expectativas están más que colmadas y no, indudablemente no son el 10% al que usted aludía, sino muchísimo, muchísimo más altas, más del 100%. Tenemos una serie de preguntas, por lo cual agradecemos mucho a nuestros participantes por tomarse el tiempo no solo de estar presente, sino de manera activa en esta conferencia tan importante que ha pronunciado el profesor Rafael Bustos. Yo le voy a transmitir dos preguntas que el equipo SEC ha seleccionado. La primera pregunta, si gusta, le leo las dos y luego usted Sí. puede enmarcar la respuesta. La primera pregunta sería la siguiente. ¿Es constitucional el uso de la inteligencia artificial en una realidad en la que aún no está regulada o no está bien regulada su uso? Porque esto puede conllevar algunos abusos. Esa pregunta sería la primera. Bien. Y la segunda, ¿cómo puede el Estado de Derecho garantizar la responsabilidad constitucional en decisiones automatizadas por la inteligencia artificial sin comprometer los principios fundamentales de la democracia como la transparencia y el control ciudadano? Esas son las dos preguntas, profesor. Adelante. Bien, muchas gracias. Las preguntas, las dos son extremadamente interesantes. Respecto a la primera, es que ese ha sido el principal. La inteligencia artificial se ha implantado sin existir regulación. Y, y eso ha generado pues, manipulaciones masivas en periodos electorales, por ejemplo. El Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, estaban
un nivel muy similar y a través del uso de los datos de Facebook, Cambridge Analytics generó cientos de miles de mensajes negativos para la Unión Europea dirigidos exclusivamente a aquellas personas, a aquellos sectores de la sociedad que estaban dudando si votar a favor o en contra. Inclinó la balanza. Aparentemente también tuvo un enorme papel en la primera elección de Donald Trump. Y realmente no hicieron nada ilegal. El tratamiento de datos, probablemente. Aunque el tratamiento de datos en Estados Unidos tiene sus propias reglas. En ausencia de norma constitucional, de norma constitucional o de norma quizás no constitucional, pero norma de naturaleza constitucional, ahora les explicaré por qué, o de defectuosa norma, el campo para la violación en beneficio de alguien eh, es amplísimo. Y aquí dos puntos importantes. Uno, cuando hablo de norma constitucional, hablo de norma materialmente constitucional, no formalmente constitucional. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es global. Entonces, por mucho que lo regulemos en las constituciones nacionales, o tenemos unos acuerdos mínimos en grandes áreas económicas, o la capacidad real para que la regulación sea eficaz es muy reducida. Miren, Europa ha regulado la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque negar el acceso al mercado europeo, que son 600 millones de consumidores de alto nivel, tiene un efecto sobre los diseñadores de los sistemas de inteligencia artificial suficientemente disuasorio. Pero el efecto que eso tiene en Paraguay es infinitamente inferior. Eh, para que lo entiendan de manera muy. El Tribunal Electoral brasileño exija a X que retire determinados contenidos bajo amenaza de prohibir su funcionamiento, significa excluir a varios cientos de consumidores de X. Y X está muy incentivada. Si esto ocurre en Perú, el incentivo es tan inferior como la diferencia del número de habitantes existe entre Brasil y Perú. Uno, global. La regulación constitucional plantea. Dos, y esto lo conecto con la siguiente pregunta. Buena parte de los destinatarios de las normas no son los poderes públicos. Los destinatarios de las normas son los grandes diseñadores de los sistemas de inteligencia artificial. Los diseñadores de sistemas de inteligencia artificial son grandes tecnológicas. Así que estamos intentando regular desde el poder público el funcionamiento de poderes privados extremadamente poderosos. Houston, tenemos un problema. Como soy un optimista, ya se lo he dicho, el lado positivo está en que todos los reguladores están siguiendo aproximadamente la misma estructura. Todos están actuando sobre la base de riesgos, todos están actuando sobre la base de supervisión desde el diseño y todos están actuando sobre la base de control humano. Claro, si todas las regulaciones van en la misma línea, eso crea un contexto regulatorio compartido, no idéntico, pero sí compartido, que puede tener un efecto positivo, incluso aunque el destinatario sea una gran tecnología. Que se está grabando, voy a decirlo, quizás eso explica por qué en las últimas elecciones norteamericanas las grandes tecnológicas han entrado en el debate electoral
cosa que no he hecho nunca. Porque efectivamente se está librando una batalla que es no ideológica, es regulatoria, pero afecta en gran medida al contexto de los beneficios económicos de los tecnólogos. Es una batalla que hay que seguir dando, que es de naturaleza fundamentalmente democrática. Después de un demos no nacional, no peruano, español, no americano, europeo, es un demos mundial, entre otras cosas porque el poder privado que está enfrente también es diferente. Respecto a la responsabilidad, hay que distinguir lo que es la responsabilidad del diseñador de lo que es la responsabilidad del usuario. La responsabilidad del usuario, esto es, el poder público que está usando una herramienta de inteligencia artificial, es exactamente la misma que si no estuviera usando la herramienta de inteligencia artificial. Hay que exigírsela exactamente. Y si intenta excluir su propia responsabilidad porque es el resultado de la recomendación de un sistema de IA, me tendrá que demostrar que la implantación y el uso del sistema de IA ha sido conforme a derecho. E incluso en ese caso puedo tener la responsabilidad del Estado por haberlo incorporado. Ahora bien, si el daño causado no es consecuencia de la actuación del poder público en el uso de la herramienta o del sistema de IA, sino resultado de un mal diseño o entrenamiento de la herramienta, esto es, si el problema está en cómo se ha elaborado esa propia herramienta, entonces la responsabilidad será del diseñador. Establecer cuándo corresponde a unos, cuándo corresponde a otros, es la gran batalla del futuro respecto a la garantía del cumplimiento de los estándares en materia de inteligencia artificial. Pero, importante, el poder público no puede descargar su responsabilidad en el poder privado. El poder público tiene que tener las garantías suficientes respecto a cómo funciona el sistema de inteligencia artificial. Los usuarios de sistemas de inteligencia artificial en el poder público tienen que tener la suficiente formación como para saber cómo utilizar adecuadamente herramientas de inteligencia artificial. A lo que ustedes se dedican sobre todo a esto. Si tenemos una herramienta que nos permite predecir el ejemplo que les ponía antes. Si tenemos una herramienta o un ejemplo diferente que es muy interesante en España, una herramienta de inteligencia artificial que establece los grados de peligro en los casos de violencia de género. Está diciendo qué grado de peligro se genera según el comportamiento del varón que ha atacado a su pareja. Si la herramienta está mal diseñada, la responsabilidad será, en su caso, del diseñador. Pero si el diseñador ha cumplido los requisitos legales y lo ha hecho todo bien, no será responsabilidad suya, será responsabilidad del Estado cuando incorporó la herramienta. Pero además está el juez que usará esa herramienta y en función de esa herramienta tomará esa decisión. Por ejemplo, meter en la cárcel, por ejemplo, una orden de alejamiento, por ejemplo, no tomar ninguna decisión respecto al varón que agreda a una mujer. Bien, eh, el juez, cuando usa una herramienta de inteligencia artificial, tiene que estar formado en el uso de esa herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, con esto, como ven, me entusiasma el tema y tiendo a hablar demasiado. Por ejemplo, formado en evitar el sesgo de confirmación, que es un sesgo muy conocido, que es la idea de que cuando un ser humano, un sistema de inteligencia artificial, le ofrece una solución, es la tendencia a confirmar lo que dice la herramienta. Bueno, pues un juez no puede tener sesgo de confirmación. Espero con esto haber contestado razonablemente a las dos preguntas. No sé si tienen alguna cuestión más que plantear. Muchísimas gracias, profesor Rafael Bustos. Estamos sumamente agradecidos por la deferencia que ha tenido con el Centro de Estudios Constitucionales. Sabemos que tiene una agenda muy, muy recargada, tanto como
una cátedra. Ser catedrático en España supone tareas muy importantes, dirigir un grupo de investigación y también como representante ante la Comisión de Venecia. Como había señalado, una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento de temas constitucionales. Con la magnífica conferencia del día de hoy, cumplimos plenamente nuestro objetivo. Nuestro conferencista, el profesor Rafael Bustos, abordó aspectos importantes relativos al impacto de la inteligencia artificial en 3 pilares del Estado de Derecho. Fundamentalmente se centró en el impacto que tiene en los derechos fundamentales. Él, como nos ha señalado, es optimista, pero también nos ha mostrado el lado oscuro, el lado complejo que puede tener esta herramienta que ha llegado para quedarse. Le reiteramos, profesor Rafael Bustos, por compartir sus conocimientos, sus reflexiones y los avances que desde el ámbito del derecho constitucional tenemos en este tema importante. Y le tomamos la palabra porque le estaremos cursando una invitación para una próxima conferencia. Por tanto, le tenemos en la plana de nuestro Centro de Estudios Constitucionales. También quisiéramos agradecer al público en general que está conectado no solo desde Lima, sino desde distintas regiones del país, y les invitamos a la próxima conferencia que tenemos en el Centro de Estudios Constitucionales de forma presencial y virtual sobre la reforma del sistema de justicia, que se realizará el día 29 de mayo y tendrá como conferencistas a las siguientes personalidades: al magistrado César Ochoa Cárdenas, director general del Centro de Estudios Constitucionales; a la doctora Gladys Echaíz, congresista de la República; al doctor Natalán Primo, ex congresista de la República; al doctor Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos; a la doctora Delia Muñoz, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos; al doctor Pablo Talavera, ex juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima; y al doctor Javier de Belaúnde López de Romaña, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, agradecemos a 2 instituciones: a la Corte Superior de Justicia de Huánuco, con quienes nos encontramos ejecutando el curso sobre Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, un curso para los operadores jurisdiccionales que concluye ya el 6 de junio, y también agradecemos a la Procuraduría General del Estado, con quienes este 22 de mayo iniciamos el curso sobre procesos constitucionales en el nuevo Código Procesal Constitucional, un programa de formación dirigido fundamentalmente a los procuradores y procuradoras y al personal del Tribunal Constitucional. De este modo, entonces, agradecemos de manera especial a todas las personas que participan en los programas de formación y capacitación que con mucho gusto organiza el Centro de Estudios Constitucionales, que como una institución pública está al servicio, en este caso, de la comunidad jurídica. Muchísimas gracias, profesor Rafael Bustos. Lo tendremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a los participantes. De este modo, hemos concluido esta conferencia. Muy buenos días con todos y con todas en Perú y buenas tardes en España. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.